Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. David Topí. David, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ferran, buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros una vez más. Siempre es un placer charlar contigo en el programa. ¿Quién es David Topí? Bueno, yo siempre suelo decir que, yo soy ingeniero de profesión, esto mucha gente ya lo sabe, ¿no? Y lo que pasa es que siempre me ha interesado el tema de la metafísica, del mundo que no veo, del mundo invisible. Entonces, pues un poco me dedico a eso, a enseñar, a estudiar, a investigar sobre cómo funcionan las dinámicas de toda la parte no física de este planeta, ¿no? Y cómo funcionamos, cómo estamos hechos, cómo se mueven los hilos de la realidad detrás de aquello que uno no suele ver. Y a partir de aquí, seguir estoy escribiendo artículos, libros, dando charlas, dando cursos y demás. David, vamos, si te parece, a poner un fragmento de una película. Muy bien. Porque quiero hoy conversar contigo y analizar un poco si lo que decía al principio del programa, ¿está todo escrito o no está todo escrito? ¿O hay una serie de patrones que van siguiendo unas ecuaciones muy abstractamente metafísicas, pero que hace que puedes hacer predicciones? Y si te parece, vamos a poner un fragmento de una película muy interesante, que es Señales del futuro. A ver qué opinas. Vamos allá. Y yo, juntos, para siempre. Hace 50 años, los alumnos del William Dawes imaginaron lo que nos depararía el futuro. Hoy descubriremos su legado. Esta es una lista de las catástrofes ocurridas en los últimos 50 años. Siguen una secuencia perfecta. El siguiente número de la cadena indica que mañana 81 personas van a morir de forma trágica. Baje del tren. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Coge a su hijo y bájese. Las primeras informaciones hablan de 81 muertos. La predicción se ha cumplido, no ha sido una coincidencia. No dejes que vea las noticias. ¿Por qué no me explicáis lo que pasa? Han estado aquí. ¿Quiénes? Los que susurran. Los números nos advierten. Nos advierten a todos. Esto no es un simulacro. Esto es una transmisión de emergencia. ¿Vamos a morir? Nunca dejaré que eso ocurra, Caleb. ¿Me has oído? Nunca. David, Sí. un fragmento de la película Señales del futuro que recomendamos a las personas que tengan inquietudes sobre el análisis de si lo que sucede ya está escrito que suceda o no. Más allá del libre albedrío de las personas, se puede llegar a saber, se puede llegar podríamos decir, a interpretar, ¿no? Dentro de nuestra línea temporal, si hay señales, avisos, indicadores, ítems que nos hagan decir, ojo, que aquí va a suceder algo. Y no a nivel personal, individual, sino a nivel global y social. ¿Qué opinas? Bueno, sí, lo que pasa es que esto funciona a diferentes niveles. La realidad común que compartimos, no deja de ser una construcción energética que todos nosotros hemos co-creado en común, ¿no? Entonces, de algunas formas, el hecho de que muchas personas estén materializando o emitiendo o generando, unas realidades particulares con unas ciertas cargas y dinámicas hacen que en la realidad común eso se vaya a manifestar. Sabes que, por ejemplo, hay programas en Google que predicen futuras tendencias basadas en, por ejemplo, lo que la gente busca. Cuando mucha gente busca algo es que están de alguna forma influenciando a quizás un evento mayor que pudiera suceder porque muchísimas personas están involucradas en manifestarlo. Aquí pasa un poco lo mismo. Todos tenemos nuestras propias señales y es bastante sencillo de alguna forma analizar aquello que la vida a ti te va intentando mostrar. Y cuando muchas personas de alguna forma están a nivel del inconsciente colectivo generando un cierto tipo de avisos subconscientes, al final se materializan en señales más macro para todos. Pero todo parte de la suma de las realidades individuales. Si yo en mi vida
empiezo a manifestar subconscientemente un cierto tipo de eventos y mucha gente lo hace, pues también al final se materializa a nivel macro. Y se puede leer, se pueden ir leyendo porque empiezan a haber indicadores, empiezan a haber pues muchas sincronicidades que tiran para un lado o muestran el camino para otro y cosas así. Al final las señales dependen de la carga que haya en el inconsciente colectivo. Si todo el mundo dice, cada vez que todo el mundo vea tal cosa significa esto, y eso se queda registrado como arquetipo en el inconsciente colectivo, será válido para todos y eso será lo que nos avisará a todos de que pase algo. Quieres decir, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un salto en el tiempo, ¿no? Se crea este arquetipo en el inconsciente, como dices tú, David, colectivo, de, por ejemplo, que va a haber una guerra. Uh-huh. Y, no sé, vamos a la guerra de secesión norteamericana, que ha pasado un tiempo y ahí se ha reflexionado sobre ella, o una primera guerra mundial. Primero se crea, y valga la redundancia, tú crees en el inconsciente colectivo que tenemos que ir a la guerra, que todo el mundo estará contento, que hay que sacar y liberar el país de la presión, tal, y después es cuando salta. Claro, sí, siempre empieza a nivel energético. No puede haber ningún hecho a nivel físico que no tenga una carga energética detrás. Entonces, igual que cuando un arquitecto quiere construir una casa, primero tiene que imaginarla antes de que sea real y empieza con una idea. Los poderes que mueven los hilos en el mundo, antes de poder generar cualquier tipo de guerra, tienen que crearla energéticamente o mentalmente. De ahí que siempre también hay mucha propaganda antes de que cualquier evento se pueda manifestar, ¿no? Entonces, imagínate que se empieza a generar miedo en el inconsciente de la gente, pues que esto va a pasar, que tenemos que evitarlo, que para que aquellos no nos ataquen tenemos que atacar primero. Todo empieza por las ideas y la manipulación de la psique a nivel de inconsciente colectivo. Entonces, una vez esto está hecho, es mucho más fácil que luego se pueda de alguna forma materializar esa guerra, ese ataque o ese problema. Pero si no empieza por la parte energética, mental, ideal, emocional, no puede llevarse a cabo, porque no hay un sustento energético detrás de ello que permita que se manifieste. No se puede construir una casa si primero no se ha diseñado, o no se puede llevar a cabo nada si alguien no lo tiene en mente cómo se tiene que llevar a cabo. Pues eso extrapolado a nivel macro de eventos, por eso, bueno, los medios de comunicación, los poderes que de alguna forma mueven los hilos, siempre tratan de que la población esté a favor y energéticamente, pues, o aunque sea con miedo subconsciente, influenciada para poder permitirles llevar a cabo lo que quieran llevar a cabo. Esto podría explicar, con lo que dices, cuando hay invasiones de territorios, ¿no? Por ejemplo, las cruzadas, que hubieron 7 o 8 cruzadas hacia Tierra Santa, que allí se lanzaron todo el mundo. Incluso hubo una cruzada de niños, que muchos murieron de enfermedad por el camino y otros acabaron siendo esclavos. Se pone en el inconsciente que hay que ir allá a salvar a alguien o algo que no se sabe bien qué es. Sí, se ponen los conceptos, no hace falta detallar lo que hay que hacer, porque eso luego ya se manifiesta a nivel físico. Se pone el concepto, por ejemplo, si tú quieres pues generar un cierto miedo o un cierto comportamiento, se trata de imbuir ese comportamiento en el inconsciente colectivo de las personas. Los detalles de cómo se hace a nivel físico no hace falta. Si luego van 10 caballeros o van 50 con lanzas rojas y escudos, eso no se planifica, pero la necesidad de ir a salvar, por ejemplo, a un país de otro, eso es lo que se imbuye y se intenta que penetre en la psique de la gente, de forma que luego eso pues se materializa pues con una cruzada, con una guerra o con un evento de cualquier tipo, porque uno tiene subconscientemente la idea, que a veces uno cree que es propia, de que hay que hacerlo. Bueno, hablamos de guerras o hablamos de cualquier cosa, en cualquier momento de la historia siempre es a nivel de arquetipo, a nivel de concepto lo que se genera para que luego pues la gente actuemos como cada uno reaccione, ¿no? ante esa idea que nos han imbuido subliminalmente. Ya sabes que la publicidad nos hace comportarnos de forma reactiva y automática sin darnos cuenta. Funciona así igual, es a nivel macro, a nivel micro, pero al fin y al cabo son las formas de manipulación de la psique del ser humano. En tiempos remotos se utilizaban para esta manipulación mental de las personas individuales los egregores. A día de hoy, David, ¿aún se utilizan estos recursos? Sí, es lo mismo. Un egregor es una balsa de energía que se puede programar con
con una frecuencia, un concepto, un programa. Y de alguna forma el inconsciente colectivo del ser humano no deja de ser un macroegregor, la mente común que nos une a todos. Si se manipula el inconsciente colectivo en una región o a nivel planetario, pues evidentemente estamos todos conectados a través de la psique y no nos damos cuenta, pero lo que se piensa a nivel planetario termina influyéndonos. Si se quiere generar un miedo en la población, no tienes más que generar pues cualquier macronoticia que afecte a casi toda la población, para que sea verdad o no la noticia, eso termine influenciando el comportamiento de las personas. Y son macroegregores los que hacen esto. David, por ejemplo, tú como experto en numerología, no sé, el número 3 sale muy a menudo, ¿no? Y aquella típica frase de, pues a la tercera va la vencida, no hay 2 sin 3... Sí, los números son muy interesantes porque están asociados a diferentes conceptos y arquetipos, y cuando los vemos en la realidad pues nos sirven, ¿no?, para decodificar pues muchas cosas. El 3 en este caso siempre se ha asociado a la Trinidad de la creación, ¿no? Todo funciona por tríadas. A nivel energético, pues todo tiene un polo positivo, uno negativo y uno neutro, un electrón, un protón, un neutrón. O cuando hablamos de, pues a nivel religioso, el Vishnu, Shiva y Krishna, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo esto. Todas las religiones, todas las culturas, todo lo que está asociado a la perfección de la creación se le asocia al número 3. Y el triángulo es la forma que representa, ¿no? Entonces, cuando una persona ve mucho el número 3, o cuando el número 3 está muy presente en nuestras vidas, muchas veces está relacionado con eso, con lo que es perfecto, con lo que es completo, con lo que está en perfecto equilibrio y demás. Cada número tiene muchos significados, ¿eh? Esto, si los que os gusten los números, podéis coger 5.000 libros y habrá diferentes variaciones, porque cada número tiene muchos conceptos conectados. Los conceptos es como si fueran capas de información, sobre todo a nivel de plano mental, plano causal, y como el número está conectado a tantas capas, para ti el 3 resuena con una de esas capas y tiene un concepto asociado, para otra persona otro. Pero en general, pues por ejemplo, el número 1 se asocia a la unidad, el 2 a la dualidad, el 3 a la fuente, a la creación. ¿Sabes? En general hay conceptos macro asociados a grandes números, pero siempre hay muchas interpretaciones para muchos de ellos. Y por ejemplo, el número 33, que ya tiene, pues hace unos 2000 años atrás, una cierta potencia, ¿no? Sí. 33 años, tenía un profeta, y a día de hoy el 33 es muy potente. ¿Qué nos podrías decir del 33, David? Es un número interesante porque, ¿sabes qué pasa? Las líneas temporales en las que nos movemos ahora también se pueden clasificar con números, y esto es muy difícil de explicar, pero tiene que ver con la estructura de planos del sistema de la Tierra y demás. Entonces, una de las líneas temporales que existen, una de las realidades que coexisten, es la línea que se denomina la línea 33, o tiene la asignación del número 33, pero es una línea que tiene una vibración bastante baja, es la línea negativa, o la línea en la que estamos la mayoría de personas ahora, y de ahí que pues parte del planeta y parte de los eventos en los que nos movemos estén con esta vibración. Por lo tanto, el número 33, que también hay otros libros, es un número maestro para muchas personas, pero en estos momentos, vibracionalmente hablando, es un número que está asociado a una línea de eventos, a una línea temporal, pues relativamente negativa, baja y densa. Por otro lado, el número 42 es la línea temporal, o es la numeración asignada a una de las realidades más altas del planeta, con una frecuencia muy alta, y que es la línea que nos lleva pues a esto que la gente llama el cambio evolutivo, el cambio de dimensión, el cambio de paradigma, el cambio de conciencia. Claro, son dos líneas y dos números que si ves mucho 42 o ves mucho 33, te sirve también como indicador de, ojo, hay algo que no está alineado con este cambio, o cosas que sí, o ojo, esto es negativo para ti porque el 33 se repite alrededor. Yo te digo que son arquetipos que van cambiando con el tiempo, y quizás lo que en algún momento se consideró un número estupendo, un número maestro y demás, que lo puede seguir siendo en otras vibraciones, ahora está asociado también a una línea temporal que realmente es una línea bastante densa y negativa. Y tanto que es negativa. David, si hacemos así un repasito en la historia, así que más o menos nos venga a la cabeza, en el paralelo 33
justamente, prácticamente, totalmente, coincide en una zona que históricamente hay conflictos. Conflictos y quiere decir muertes de inocentes y no inocentes, ¿no? Y justamente en el paralelo 33 coincide, por ejemplo, pues cuando recordamos pues aquellos momentos trágicos, ¿no? Que el gran presidente de Estados Unidos, que conectaba con la sociedad norteamericana, fue asesinado JFK en 1963, en el paralelo 33. Claro. En el paralelo 33 hay el Triángulo de las Bermudas, el famoso vuelo 19 que comentamos hace unas semanas, de 6 aviones desaparecieron con 27 militares, desaparecían sin hoy día dejar rastro, ¿no? Claro. Coincide con el Triángulo del Diablo. En el paralelo 33 coincide con el lanzamiento de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Fijémonos hoy día dónde están los conflictos, ¿no? El Daesh en aquella zona, claro, de Siria, Irak. Caray, hay mucha, es muy potente aquella zona, ¿no? La numeración no engaña, la vibración de esa zona está asociada a ese número, o el número nos representa una cierta vibración y bueno, ahí podemos ver las dinámicas invisibles que rigen el mundo, ¿no? Y cómo esos conceptos que no llegamos a captar se manifiestan en un par de números que nos dicen que, bueno, que eso está asociado a una energía muy negativa y muy densa en ese caso. Aquí cabría la explicación de por qué hay zonas que suceden determinados eventos sociales o no sociales, incluso a nivel de terremotos. El terremoto japonés del 11 de marzo del 2011, recordemos que aún día hay secuelas, sucedieron en el paralelo 33 también. Sí, está todo relacionado, Fran. La verdad es que siempre está todo relacionado. Lo que pasa es que a tantos niveles que somos incapaces de conectar. Como normalmente nos fijamos solo en la parte física del mundo y no comprendemos que detrás hay un montón de planos no físicos que rigen y que también tienen una influencia tremendamente importante en lo que nos pasa en el mundo sólido, al ser humano le faltaría la capacidad de leer la parte no física del mundo para entender por qué el mundo físico es como es. Más cuestiones sobre el mundo de los números, David, porque hay números que tienen pues como símbolos, ¿no? O si quieres hablamos de símbolos. ¿Por qué hay símbolos que tienen tanta carga energética? Por lo mismo, por la potencia del egregor al que están conectados, es decir, y por la cantidad de personas que lo han usado y se han conectado también a ese egregor. Yo qué sé, vamos a poner un símbolo que no tenga el cuadrado. Imagínate que el cuadrado fuera un símbolo hiper mega potente, que lo es, ¿no? Pero bueno, para que no tenga no le pongamos ninguna connotación religiosa, cultural que moleste a nadie. Pues cuando millones de personas asocian el cuadrado a algo, le dan una potencia, le dan elevan ese egregor y lo usan, el cuadrado va creciendo en poder y cada vez que alguien use un cuadrado tendrá la energía detrás de las millones de personas que hayan usado el cuadrado y hayan creado la balsa a la que están usando. Entonces, a lo largo de la historia ha habido y hay montones de símbolos que tienen un concepto, un arquetipo y un egregor detrás con muchísima potencia, y como continuamente se está reforzando por el uso y el inconsciente de las personas que siguen trabajando con él, pues esos símbolos siguen cogiendo fuerza. También pueden perder pureza. Símbolos que pudieran ser antaños muy puros, ahora pueden estar terriblemente contaminados. ¿Por qué? Pues porque como cada uno que usa ese símbolo suma su pequeño granito de energía emocional, mental o del plano que sea al símbolo, las balsas de energía a las que esos símbolos están conectados y de las que dependen ya imbuyen todo tipo de gradientes energéticos, desde lo más limpio a lo menos. Entonces también es verdad que símbolos que llevan milenios de existencia probablemente quizás ahora pues hayan dejado de ser lo puros o potentes que fueron antaño, simplemente por la contaminación que millones de personas proyectan sobre esos símbolos, ¿no? Entonces, bueno, pues al fin y al cabo nosotros creamos
el poder que tienen detrás. Están asociados a conceptos y arquetipos. Si los pudiéramos borrar, si borráramos el egregor de cualquier tipo de símbolo, el símbolo perdería el poder, porque es lo que hay detrás, es la energía del símbolo, no el dibujo como tal, ¿no? Lo que tiene el poder en este caso. Ahora que hablas de símbolos, me viene a la cabeza el primigenio símbolo del cristianismo, que era un pez, ¿no? Pero un pez muy sutil, que justamente, si encajas la forma, encaja con lo que es la semilla de la vida y por extensión la geometría sagrada de la flor de la vida, ¿no? Y se cambió por la cruz. Claro, sí. Las manipulaciones a lo largo de la historia, cuando en algún momento se considera que un símbolo imbuye o tiene asociado una energía o un concepto que no interesa, pues mira, a través de los poderes que mueven el planeta, pues se van cambiando los símbolos y la gente va asociándolos a diferentes cosas. Entonces, en uno de tus artículos muy interesantes, como siempre, David, y me encanta leerlos, porque hay que leerlos, entenderlos y después gozar de lo que has entendido, ¿sabes? Porque no es fácil. Hay un artículo que titulas ¿Cómo nacen los egregores y las balsas energéticas que rodean al planeta? Y hace referencia a Pitágoras. ¿Por qué? Como uno de los grandes sabios de la historia que decodificó o que nos mostró al mundo el poder de los números, simplemente por eso. Pitágoras es uno de los primeros que se considera el padre de la numerología y demás, y fue un gran místico metafísico, era un iniciado de las escuelas de misterio de su época. Entonces, una gran parte de la metafísica numerológica que tenemos hoy en el mundo, pues la conocemos a través de él. Básicamente, el egregor es una balsa, es una creación por acumulación de energías de un cierto tipo, de forma que, pues cuando muchas personas creen algo, ese algo se forma a nivel energético y ya tenemos un egregor de lo que sea. A partir de aquí, pues el funcionamiento de cómo lo atraemos, lo manifestamos o lo que creamos es lo que, pues estas escuelas metafísicas, estas escuelas de misterios o estas enseñanzas esotéricas nos han ido explicando. La cuestión es eso, la cuestión es saber que nos están intentando inducir a que montemos una balsa de miedo o nos están intentando inducir a que todo el planeta vibre en pesimismo, en impotencia o en tristeza. Y nosotros tendríamos que darnos cuenta que al fin y al cabo es el ser humano el que está creando esta impotencia a nivel planetario porque nos están manipulando de alguna forma para que eso es lo que emitamos, ¿no? Pero bueno, es el día a día. Uno tiene que aprender también a darse cuenta de todo esto. Las noticias nos dejan a todos chafados. Si vemos el telediario todos los días, no hay nada que no te deje con un sentimiento de qué mal está el mundo. Pues eso lo estamos emitiendo entre todos. Eso se condensa a nivel energético, a nivel macro, en los diferentes planos no físicos, y esa es la energía que manifiesta luego que el mundo está mal. Entonces es un pez que se muerde la cola, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué crees que no se divulgan, ahora que comentas esto, pues noticias de descubrimientos científicos, buenas noticias, porque hay muchas, ¿no? Y ahora, mira, que estamos grabando el programa, veo, pues aquí en el parque delante, un grupo de jóvenes escolares que se lo están pasando genial haciendo, pues, un trabajo, supongo, de clase, y se les ve en sintonía, ¿no? A lo mejor ahora aparece otra persona y rompe aquella estabilidad de grupo. Y esto lo vengo a decir en el sentido de que Einstein ya decía, ¿no?, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿tú crees que hay alguien o alguienes que intenta desestabilizar de forma permanente históricamente la estabilidad de la energía que nos da el universo? Y si es así, ¿hay alguienes también que están contrarrestando, transmutando esa carga negativa? Pregunto. Bueno, aquí hay que remontarse y aquí hay que hablar, esto llevaría horas a hablar a largo y tendido porque aquí nos remontamos a la historia de la creación de la humanidad. Se ha hablado largo y tendido de que el ser humano siempre ha estado bajo control de otros grupos, de otras razas, de otras especies. Hay quien se lo cree más, hay quien se lo cree menos, pero de alguna forma los poderes y las energías aquellos que están en control, pues en cierta manera tienen una ventaja por haber estado ya en este top de la pirámide desde 100.000, 200.000, 300.000 años y apoyados por entes, razas de fuera. Hay lo mismo en el otro bando, evidentemente. El universo en el que estamos, o la galaxia, o nuestro planeta, no deja de ser una pequeña joya en esta parte de la galaxia que interesa
a muchos grupos y entonces hay peleas o hay batallas. Pero el planeta es un ser vivo también, el planeta como tal tiene conciencia, el planeta como tal es un ser consciente que tiene su propio camino evolutivo y también, de alguna forma, tira hacia adelante, crece y, al elevarse su vibración, hace que los que vamos dentro del barco también estemos subiendo, creciendo en conciencia y despertando, ¿no? Esta palabra tan de moda que nos gusta, pues es por el hecho de que como la Tierra también va creciendo, cambiando de nivel y demás, nos arrastra. Ahora bien, hay fuerzas que se oponen, porque esto es un mercadona particular para una gran parte o un montón de grupos, y de alguna forma pues no hay quien lleva aquí tanto tiempo en poder que no desea que esto se pierda. Aún así, es una de las cosas que no se va a conseguir. Todos estos grupos que hablamos están en control de la línea 33. Todos los que nos apoyan y la raza humana se quiere ir a la línea 42, que es lo que hablábamos antes. Si materializamos una línea positiva temporal, 42, nos vamos a un cambio evolutivo, de conciencia, de evolución. Si no conseguimos desmontar o salirnos de la vibración de la 33, podemos seguir en este estado durante mucho, mucho tiempo. Hay quien nos apoya, sí. Claro, hay quien nos apoya, pero el trabajo lo tiene que hacer la raza humana. Somos nosotros los que estamos en control de nuestro destino y tenemos que coger la sartén por el mango, entonces solucionar los problemas que tenemos en el planeta nosotros mismos. Brevemente ya, David, y para acabar, una manera de aumentar la vibración de uno mismo y del planeta es encontrando la felicidad. Sí, sin duda, la felicidad tiene una frecuencia altísima. Si uno se siente feliz, irradia una energía alrededor que hace que los demás también se sientan bien. David Topí, amigo, como siempre, las personas que quieren leer tus artículos, recuérdanos, por voz propia, pues, ¿dónde pueden suscribirse? En davidtopi.com, ahí están los audios, vídeos, la charla, los artículos, ahí está un poquito todo lo que voy escribiendo y voy aprendiendo y demás. Ahí sois bienvenidos a pasaros a echar un vistazo. ¿Algo sucedió en el 2012? Que llegó un pulso del centro de la galaxia, que ves que hay como un cambio de mentalidad en positivo, David. Bueno, tiene que opinas? ver más con los ciclos planetarios, las octavas. En el 2012, aunque no, claro, ya sabes, ¿no? Todas las catástrofes que se anunciaban. Bueno, a nivel energético sucedieron muchas cosas, a nivel de líneas, de octavas, de dinámicas que forman un poco los ciclos en los que nos movemos. Sí que hubo grandes cambios, pero bueno, son cosas que no tienen nada que ver con la cantidad de películas de miedo que nos metían, ¿no? Los medios por aquella época. Allí ya lo dijimos y mira que vamos siguiendo todos los eventos del tipo que sea, que no iba a suceder nada, que no iba a suceder nada. Claro, a nivel físico. Y mi opinión es que se creó entre comillas, pánico colectivo con el fin del mundo, el apocalipsis, el 2012, pero en realidad era para contrarrestar lo bueno que se estaba generando ya en la Tierra. Claro, posiblemente. El hecho de que hayan profecías de este estilo siempre es usado para generar miedo. Entonces, siempre hay ciclos que se cierran, que se abren, octavas que se completan y demás, pero de eso no lo vemos. Al final, todo tiene repercusión a nivel físico y poco a poco pues aquellas energías que pudieran llegar o no llegar, pues siempre van a ir influenciando la realidad en la que nos movemos. Pero de ahí a los catastrofismos que nos anunciaban, pues evidentemente había un gran trecho. David Topí, mucho éxito. Sé que estás teniendo con tus conferencias Humanidad y Salto Evolutivo, realizadas en Madrid, Pamplona, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas, etcétera, etcétera. Gran labor la tuya y sobre todo, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? Que cada uno saque sus propias conclusiones, que eso es lo bonito. Claro, sí, eso estamos intentando entender las cosas y a medida que las entendemos y las investigamos, las intentamos compartir. Pero esto es un trabajo del día a día. Aquí estamos todos metidos en lo mismo, tratando de entender cómo funciona el mundo y poniendo nuestro grano de arena para ver si podemos explicarlo un poquito para que entre todos lo terminamos de comprender mejor y coger las riendas del mismo. Y tanto que sí. David, estaremos pendientes de las señales del futuro. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Ferran. Un abrazo a todos. Un abrazo cordial. Adiós. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.